Ese día en la cocina fue uno de los momentos más locos pero emocionantes de mi vida, gracias a mi hermanastra María. Era una tarde común de miércoles y la casa estaba tranquila, extrañamente tranquila, excepto por el leve tic-tac del reloj en la pared de la cocina. Había estado solo en casa la mayor parte del día, pasando el tiempo sin pensar demasiado, cambiando de canales en la televisión. Mi papá y su esposa Linda estaban fuera, haciendo compras o lo que fuera que hicieran cuando desaparecían juntos. Eso me dejó a mí y a María solos en la casa. María y yo nunca habíamos sido particularmente cercanos. Teníamos casi la misma edad, pero éramos completamente opuestos en casi todo. Ella siempre fue la organizada, la que tenía un plan para todo. Yo, por otro lado, era el tipo relajado, tranquilo, contento con dejarme llevar. Nuestra relación siempre había sido cordial, pero distante. Vivíamos bajo el mismo techo. Nos saludábamos educadamente, pero eso era todo. Sin embargo, últimamente algo había cambiado. En las últimas semanas había notado que María me miraba de manera diferente. Al principio pensé que era mi imaginación, la forma en que sus ojos se quedaban sobre mí un momento de más, como si encontrara excusas para estar cerca de mí, en la misma habitación, sentándose un poco más cerca de lo habitual. No era algo obvio, nada que otro pudiera notar, pero yo lo sentía. Era sutil, pero ahí estaba y me estaba volviendo loco. Esa tarde estaba en la cocina mirando mi teléfono mientras el sol entraba por las ventanas. Intentaba ignorar la extraña energía que parecía haber en el aire cuando María estaba cerca. Ella había estado en su habitación todo el día, o eso pensaba yo, pero cuando escuché pasos detrás de mí supe que estaba a punto de hacer notar su presencia. «Hola», dijo María, rompiendo el silencio al entrar a la cocina. Levanté la mirada de mi teléfono y la vi en el umbral, con los brazos cruzados sobre su pecho. Parecía relajada, pero había algo en sus ojos, algo que hizo que mi corazón latiera más rápido. «Hola», respondí, intentando mantener la calma. «¿Qué pasa?». Ella se encogió de hombros y caminó hacia la cocina, sin apartar la mirada de la mía. «Nada, solo quería bajar. Está bastante tranquilo aquí», asentí, dejando mi teléfono en la mesa. «Sí, lo está. Linda y papá no volverán por un buen rato». María miró el reloj, luego volvió a mirarme, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. «Lo sé, por eso bajé». Sentí que mi estómago se apretaba al escuchar sus palabras, aunque no estaba completamente seguro de por qué. Había algo en la forma en que me miraba, algo juguetón, pero serio al mismo tiempo. Me incomodaba, pero también me tenía intrigado. María caminó hacia la estufa, tomó un vaso del gabinete y lo llenó con agua. Se movía lentamente, de manera deliberada, como si supiera que la estaba observando, y no pude evitarlo. Había algo en la forma en que se movía, en cómo su cabello caía suavemente sobre sus hombros, en la forma en que sus labios se curvaban en una pequeña sonrisa llena de conocimiento. No podía dejar de mirarla. «¿Qué haces aquí tan sola?», me preguntó, tomando un sorbo de su vaso antes de apoyarse en la encimera. Me encogí de hombros, intentando que mi voz sonara casual. «Solo me aburro, matando el tiempo hasta que lleguen». Asintió, sin dejar de mirarme. «Has estado raro últimamente». Su comentario me sorprendió y fruncí el ceño. «¿Raro? ¿Qué quieres decir?». María inclinó la cabeza, su sonrisa ampliándose un poco. «No sé, has estado evitándome». Me quedé sorprendido por su observación. No había pensado que la estaba evitando, pero tal vez sí lo había hecho, aunque no intencionalmente. La tensión entre nosotros, lo que fuera que estuviera pasando, había ido creciendo y no sabía cómo manejarlo. «No te estoy evitando», dije, aunque mi voz no sonaba convincente. Ella levantó una ceja, dejando el vaso sobre la encimera. «¿En serio? Porque siento que lo estás haciendo». Me sentí incómodo en mi asiento, sin saber cómo responder. La verdad era que había estado manteniendo distancia de María, aunque no sabía por qué exactamente. Era como si algo hubiera cambiado entre nosotros, y no sabía cómo navegar esa situación. No sabía si era solo yo o si ella también lo sentía, pero de cualquier forma había intentado ignorarlo. «Solo he estado ocupado», dije de manera poco convincente, sabiendo que no era una excusa muy buena. La sonrisa de María se amplió y dio un paso más cerca. Sus ojos brillaban con algo que no pude identificar. «Ocupado, ¿eh? ¿Demasiado ocupado para hablar conmigo?».
Su tono era juguetón, pero debajo de eso sentía algo más serio. No solo estaba bromeando, había algo real en sus palabras, algo que no estaba diciendo en voz alta. No te estoy evitando, María, repetí, pero mi voz sonaba débil, insegura. Ella dio otro paso hacia mí, su cuerpo ahora tan cerca del mío que podía sentir la tensión en el aire entre nosotros. Mi pulso se aceleró y tragué saliva, tratando de mantener la compostura. «Creo que sí lo estás», dijo suavemente, sus ojos buscando los míos. «Pero no tienes que hacerlo». Parpadeé, sorprendido por sus palabras. La habitación ahora se sentía más pequeña, y el espacio entre nosotros parecía reducirse con cada segundo que pasaba. La presencia de María era abrumadora. Su proximidad hacía que me fuera difícil pensar con claridad. «No sé de qué hablas», dije, aunque las palabras se sentían vacías. María dio un paso más cerca, su rostro ahora a pocos centímetros del mío. Pude sentir el calor de su cuerpo, la calidez que emanaba de su piel. Mi corazón latía rápidamente, mi mente daba vueltas tratando de procesar lo que estaba pasando. Esta era mi hermanastra, alguien con quien había vivido durante 2 años, pero en ese momento no me parecía una hermana. Era algo completamente diferente. «No tienes que pretender», susurró María, su voz apenas audible. «Sé que tú también lo sientes». Me quedé rígido, mi respiración detenida, mientras sus palabras se hundían en mi mente. Tenía razón. Yo también lo había sentido, la tensión, la conexión no hablada que había estado creciendo entre nosotros durante semanas. Había intentado ignorarlo, intentar convencerme de que no era real, pero ahora que ella estaba tan cerca, con sus ojos fijos en los míos, ya no podía negarlo. «No», empecé a decir, pero mi voz se apagó, incapaz de formar un pensamiento coherente. La mano de María se movió entonces, alcanzando mi brazo y rozándolo suavemente. El contacto fue ligero, casi inexistente, pero envió una descarga de electricidad por mi cuerpo, acelerando mi pulso aún más. «¿No tienes que decir nada?», susurró, sonriendo con un conocimiento que me hizo casi imposible de apartar la mirada. «Solo deja de pretender». Antes de que pudiera responder, María se inclinó hacia mí, sus labios rozando suavemente mi mejilla. El gesto fue simple, casi inocente, pero encendió cada nervio de mi cuerpo. Me quedé congelado, incapaz de moverme, incapaz de pensar, mientras la realidad de lo que estaba pasando comenzaba a hundirse en mi mente. Esto no era solo un pensamiento en mi cabeza, no era solo una tensión no dicha que había imaginado. María también lo sentía. Y ahora no había vuelta atrás. Sentí como si el suelo se deslizara bajo mis pies, como si el mundo se hubiera desajustado de su eje y yo estuviera girando fuera de control. Todo esto se sentía mal, pero al mismo tiempo tan acertado, como si hubiéramos estado caminando hacia este momento durante mucho tiempo, aunque ninguno de los dos estuviera dispuesto a admitirlo. «María, esto es». Intenté hablar de nuevo, pero mi voz titubeó. Ella negó con la cabeza, callándome con el toque más suave de sus dedos en mis labios. «Está bien», dijo con voz firme, «no tienes que decir nada». Y antes de que pudiera detenerla, María se acercó y sus labios se presionaron contra los míos en un beso que fue a la vez tierno y electrizante. Al principio fue suave, casi dudoso, como si me estuviera dando la oportunidad de alejarme, pero no lo hice. No pude. Me encontré besándola de vuelta, mis manos moviéndose instintivamente a su cintura, atrayéndola más cerca. El beso se profundizó, lento y deliberado, y sentí una oleada de calor recorrerme, extendiéndose como fuego por todo mi cuerpo. Cada nervio de mi ser estaba en alerta máxima, cada centímetro de mi piel vibraba con la intensidad del momento. Las manos de María subieron a enredarse en mi cabello, su cuerpo presionando el mío de una manera que dificultaba respirar. Esto era real, esto estaba pasando, y no quería que se detuviera. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos sin aliento, nuestras frentes descansando una contra la otra mientras tratábamos de recuperar el aire. El mundo a nuestro alrededor se desdibujaba, y por un momento sentí que el tiempo se detenía, como si nada más importara más que los dos de nosotros allí, en la cocina, atrapados en algo que ninguno de los dos había anticipado. «¿Qué acaba de pasar?», susurré, mi voz temblorosa pero llena de incredulidad,
María sonrió, una sonrisa suave, casi traviesa, mientras me miraba. ¿Qué se siente?, preguntó. Tragué saliva, mi mente aún acelerada. No sabía cómo responder. Se sentía como si todo hubiera cambiado, como si la tensión que había estado cocinándose entre nosotros durante semanas finalmente hubiera explotado, pero también sentía que no había vuelta atrás, que no podíamos deshacer lo que acababa de ocurrir. No lo sé, admití en voz baja, mis manos todavía en su cintura, pero no podemos hacer esto. La sonrisa de María vaciló ligeramente, pero no se apartó. En lugar de eso, me miró con una intensidad que hizo que mi corazón se acelerara nuevamente. ¿Por qué no?, preguntó suavemente. ¿Por qué no podemos? Sus palabras me atravesaron, llenándome de confusión y emoción, y sentí que mi estómago se retorcía. Esto estaba mal, debía estar mal, pero la forma en que me miraba, la forma en que me había besado, hacía que todo se sintiera tan real, tan innegable. Es que eres mi hermanastra, dije débilmente, aunque incluso mientras pronunciaba esas palabras se sentían menos como una razón y más como una excusa. María levantó una ceja y su sonrisa regresó. ¿Y qué?, preguntó, con voz suave pero insistente. No estamos emparentados por sangre, solo somos dos personas. No tienes que dejar que eso te detenga. Su lógica hizo que mi mente diera vueltas. Técnicamente tenía razón. No éramos parientes de sangre, solo estábamos unidos por el matrimonio de nuestros padres. Sin embargo, el peso de ese hecho seguía colgando sobre mí como una nube oscura. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con papá y Linda?, pregunté, mi voz apenas un susurro. La sonrisa de María se desvaneció y suspiró suavemente, alejándose un poco para crear un poco de espacio entre nosotros. No lo sé, admitió en voz baja, pero sé que no quiero seguir pretendiendo que no está pasando nada entre nosotros. Sus palabras me golpearon con fuerza y sentí una oleada de emociones subiendo dentro de mí. Culpa, confusión y algo más profundo, algo que no estaba listo para nombrar. Ella tenía razón, no podíamos seguir pretendiendo. La tensión entre nosotros había crecido demasiado tiempo y ahora que finalmente había estallado, ya no había vuelta atrás. ¿Pero qué se supone que hagamos ahora?, pregunté en voz baja, mi mente todavía dando vueltas. María asintió con suavidad, sus ojos suavizándose mientras me miraba. No tenemos que resolver todo ahora, dijo con gentileza. Podemos dar un paso a la vez. Sus palabras me trajeron una extraña sensación de calma en medio de la tormenta interna que sentía. Tenía razón, no teníamos que tener todas las respuestas de inmediato. Solo teníamos que ser honestos con nosotros mismos y entre nosotros sobre lo que estaba sucediendo. Respiré hondo, sintiendo cómo la tensión en mi pecho comenzaba a aliviarse. Está bien, dije suavemente, un paso a la vez. María sonrió, una sonrisa genuina esta vez, y la visión de ella hizo que mi corazón se hinchara. «Lo resolveremos», dijo en voz baja, y en ese momento la creí. Pero la historia definitivamente aún no había terminado. Vacilé, mi corazón acelerado. No sé, simplemente no quiero arruinar las cosas. Ella suspiró suavemente, su frente aún apoyada en la mía. Lo entiendo, pero tal vez no estamos arruinando nada, tal vez solo estamos descubriéndolo, dijo. Sus palabras quedaron flotando entre nosotros y no pude evitar pensar que tenía razón. Esto no se sentía como un error, no se sentía mal. Se sentía como algo que se había estado construyendo durante mucho tiempo, algo que finalmente encontraba su camino hacia la superficie. No sé qué debemos hacer, admití, mi voz casi en un susurro. María se inclinó hacia mí, pero yo sé, dijo, y en ese momento no pude aguantarlo más, ella lo notó y me besó. Fue con pasión y ambos nos dejamos llevar. Se sintió increíble. No me di cuenta de lo que estaba pasando, tanto estaba disfrutando el momento y la intimidad de lo que el beso había llevado. Supongo que debido a lo emocionado que estaba, todo terminó bastante rápido, pero a ella no parecía importarle. Fue como un alivio. Después de un minuto se levantó y mientras subía las escaleras dijo, «Lo resolveremos». Asentí, pero en el fondo sabía que no iba a ser tan simple. Los días siguientes se sintieron como si estuviéramos viviendo en una especie de realidad suspendida. María y yo habíamos cruzado una línea y no había vuelta atrás.
Cada mirada, cada toque, cada momento a solas llevaba un peso que ambos sentíamos, pero no reconocíamos por completo. No hablábamos de lo que había sucedido entre nosotros, pero la conexión siempre estaba ahí, innegable e imposible de ignorar. Intenté seguir mi rutina lo más normal posible, pero sentía que todo había cambiado. Estaba hiperconsciente de la presencia de María en la casa, de la forma en que sus pasos sonaban mientras se movía, de la forma en que sus ojos parecían seguirme cada vez que estábamos en la misma habitación. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso, haciendo que cada interacción entre nosotros estuviera cargada de algo no dicho. Una tarde, aproximadamente una semana después de aquel segundo beso, nos encontramos solos en la casa nuevamente. Mi papá y Linda habían salido a cenar, dejándonos con un silencio que parecía amplificar cada pensamiento y cada sentimiento. Yo estaba sentado en la mesa de la cocina, hojeando una revista que no leía realmente, tratando de distraerme de la tensión que parecía aumentar con cada segundo. María entró en la cocina, sus movimientos lentos y deliberados, y sentí cómo mi pulso se aceleraba cuando se sentó frente a mí. La habitación estaba débilmente iluminada. La única luz provenía de la lámpara sobre la mesa, proyectando sombras suaves sobre su rostro. No dijo nada al principio, solo se quedó allí, mirándome, su expresión impenetrable. «Tenemos que hablar», dijo finalmente, su voz baja pero firme. Dejé la revista y mi corazón empezó a latir más rápido. Temía esta conversación, aunque sabía que era inevitable. No podíamos seguir pretendiendo que nada había pasado, no podíamos seguir ignorando el elefante en la habitación. «Sí», respondí, mi voz temblorosa. «Supongo que sí». María se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas sobre la mesa frente a ella. Durante un momento no dijo nada, solo me miró como si estuviera tratando de encontrar cómo empezar. El silencio entre nosotros era pesado, casi asfixiante, y sentí el peso de todo lo que no habíamos dicho presionando sobre mí. «No sé qué hacer», dijo suavemente, sus ojos llenos de confusión y vulnerabilidad. «No sé cómo debemos actuar ahora», asentí, tragué saliva, intentando encontrar las palabras adecuadas. «Yo tampoco», admití, mi voz apenas un susurro. La verdad era que no tenía respuestas. No sabía qué debíamos hacer, cómo debíamos seguir adelante. Lo único que sabía era que las cosas entre nosotros habían cambiado y no había vuelta atrás. «¿Te arrepientes?», preguntó María de repente, su voz apenas por encima de un susurro. Su pregunta me tomó por sorpresa y sentí como una oleada de pánico subía dentro de mí. ¿Me arrepentía? Los besos, los momentos que habíamos compartido, la conexión que se había estado formando entre nosotros durante semanas. Mi mente daba vueltas mientras trataba de procesar su pregunta, pero la respuesta era clara, aunque no quería admitirlo. «No», dije en voz baja, negando con la cabeza. «No me arrepiento». Los hombros de María se relajaron un poco y pude ver un destello de alivio en sus ojos. «Yo tampoco», admitió, su voz suave. «Pero tengo miedo». Fruncí el ceño, inclinándome hacia adelante. «¿Miedo de qué?», suspiró, pasándose una mano por el cabello mientras intentaba organizar sus pensamientos. «Tengo miedo de lo que esto significa», dijo, su voz temblorosa. «Tengo miedo de lo que pasa si seguimos y tengo miedo de lo que pasa si no». Sus palabras me golpearon con fuerza y sentí un nudo en la garganta. Sabía exactamente lo que quería decir, porque yo también lo sentía. Había una parte de mí que quería seguir, ver a dónde nos llevaría esta conexión entre nosotros, pero también había una parte de mí que tenía miedo, miedo de las consecuencias. Miedo de lo que significaría para nuestra familia, para mi papá, para Linda. No sé cuál es la decisión correcta, admití, mi voz apenas un susurro, pero no quiero perderte. María levantó la vista y me miró, sus ojos llenos de emoción. «No lo harás», dijo suavemente, «pero tenemos que resolver esto». Asentí, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. «Sí, lo tenemos». Durante un largo momento nos quedamos allí, en silencio, el peso de la conversación colgando pesadamente en el aire. La tensión entre nosotros seguía ahí innegable y eléctrica, pero también había algo más ahora, una sensación de entendimiento, una realización de que no podíamos seguir como lo habíamos hecho. Teníamos que tomar una decisión. María se levantó de repente, empujó su silla hacia atrás y caminó hacia la ventana. Se quedó allí un momento,
mirando al cielo que se oscurecía, sus brazos cruzados sobre su pecho. Yo la observaba, mi mente a toda velocidad, tratando de pensar qué decir, qué hacer, ¿y si tomamos un descanso?, sugirió finalmente, aún con la espalda vuelta hacia mí. ¿Un descanso?, repetí, frunciendo el ceño. María se giró hacia mí, su expresión seria. Sí, un descanso de esto que estamos viviendo. Darnos tiempo para pensar, para descubrir qué es lo que realmente queremos. Sus palabras tenían sentido, pero también me llenaron de una sensación de pavor. La idea de tomar distancia, de poner espacio entre nosotros, me apretaba el pecho, pero al mismo tiempo sabía que tenía razón. No podíamos seguir así, atrapados en algo que no entendíamos del todo. Tal vez sea una buena idea, dije en voz baja, aunque las palabras se sentían pesadas en mi boca. María asintió, sus ojos suavizándose mientras me miraba. No tenemos que tomar ninguna decisión ahora mismo, dijo suavemente. Pero necesitamos un espacio para resolver las cosas. Tragué saliva y asentí, ¿de acuerdo? Sí, tienes razón. La habitación cayó en silencio nuevamente, pero esta vez se sentía diferente. La tensión entre nosotros se había aliviado un poco, reemplazada por una sensación de claridad, de entendimiento. No teníamos todas las respuestas, pero habíamos dado el primer paso para resolver las cosas, y eso era suficiente por ahora. María volvió a sentarse en la mesa frente a mí. Me alcanzó la mano y, con ese simple gesto, sentí una oleada de calidez en mi interior. Su toque era familiar, reconfortante, y en ese momento me di cuenta de que no quería perderla, no importaba lo que pasara entre nosotros. Ella era demasiado importante para mí. Lo resolveremos, dijo suavemente, acariciando con el pulgar el dorso de mi mano. Un día a la vez, asentí, apretando su mano con suavidad, un día a la vez. Y en ese momento supe que íbamos a seguir adelante. Sabía que ella tenía razón, no teníamos que apresurarnos en nada, no teníamos que tener todas las respuestas de inmediato. Solo debíamos tomarlo un día a la vez y dejar que las cosas se desarrollaran de manera natural. A medida que avanzaba la noche, la tensión entre nosotros se desvaneció poco a poco, reemplazada por una tranquila sensación de paz, una paz que no necesitaba que habláramos sobre lo que había pasado o lo que vendría después. Solo necesitábamos estar allí el uno para el otro, ir despacio y descubrir cómo nos sentíamos. No nos besamos nuevamente esa noche, no forzamos nada más. En su lugar, nos quedamos juntos en el silencio de la cocina, tomados de la mano, conversando sobre nada en particular, simplemente disfrutando de la compañía del otro. El peso de nuestra situación seguía presente, pero ya no se sentía tan abrumador como antes. Habíamos dado el primer paso para resolver las cosas, y eso era suficiente. A medida que los minutos se convirtieron en horas y la casa permaneció tranquila a nuestro alrededor, me di cuenta de algo. No importaba lo que pasara entre María y yo, ni lo que decidiéramos en los días siguientes. Sabía una cosa con certeza. Había cruzado una línea que nunca podría deshacerse, pero en el fondo ni siquiera me molestaba.